Buenos días, Dios les bendiga a todos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, desde el versículo 8 al 23. Y el mensaje de hoy tiene como título La destrucción del reino de las tinieblas a través de una iglesia profética. Hoy quiero, hermanos, que compartamos esta palabra, que podamos crecer en ella, que tú puedas ir a otra dimensión en tu vida espiritual para que puedas comprender tu rol en este tiempo, en este momento en el que Dios te ha llamado y me ha llamado a mí para vivir y para transformar el mundo en el que vivimos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche a sitiar la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los matarás, padre mío? Él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Este pasaje nos va a revelar varias verdades que necesitamos usted y yo comenzar a manejar para poder tener triunfos espirituales en un mundo terrenal. La palabra del Señor nos relata la historia de Eliseo, pero yo quiero que usted y yo primero entendamos cuáles son los factores que hacen que la iglesia del Señor sea una iglesia profética. De qué manera nos debemos mover y qué debemos conocer para comenzar a movernos como una iglesia profética. Dice la palabra que el profeta Eliseo estaba en Israel. O sea, lo primero que tú y yo tenemos que entender hoy aquí es que debemos tener identidad, debemos saber quiénes somos. Una iglesia profética es una iglesia que conoce quién es en Dios, tiene identidad. ¿Qué observamos hoy en día? Que la iglesia ha perdido identidad.
Una vez escuché a un pastor decir unas palabras que me parecieron muy sabias y muy certeras para el tiempo en el que vivimos. Y las palabras eran las siguientes. Cuando el mundo, quiere parecerse a la iglesia, no es que el mundo se está convirtiendo a la iglesia, es que la iglesia se está convirtiendo al mundo. Y es triste, pero hoy vemos que nos gusta el espectáculo. Hace unos días veía un video y lo compartía con mi esposa y me impactaba ver a un pastor que descendía por unos cables al púlpito y yo decía, bueno, ¿y qué pasó? Llegó Jennifer López, Shakira, no sé, uno de esos artistas que uno ve que llegan en cable. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué está aconteciendo dentro de la iglesia? Que nos gusta ahora ver luces, que nos gusta ver espectáculos. La iglesia no está transformando el mundo. Nosotros estamos haciendo un mundo en la iglesia, perdiendo nuestra identidad, lo que somos en Dios, para lo que fuimos llamados en Dios, tal cual Israel, ¿sabe? Israel en esta época está viviendo un momento crítico. Ningún rey de Israel amaba a Dios. Ningún rey de Israel realmente aceptaba al Señor como debía aceptarlo, sino que hacían siempre lo malo delante de Dios. Y sin embargo Dios actuaba en misericordia, Dios actuaba con su amor, con su gloria todo el tiempo, buscaba la manera de que los reyes de Israel se mantuvieran y que el reino no se perdiera por el amor al pueblo. Pero los reyes estaban apartados de Dios, los reyes estaban distantes del Señor. Así como muchas veces la iglesia de hoy en día está en la misma condición. Hermano, nos afanamos más por cosas que no tienen sentido, por las cosas terrenales, que por las cosas divinas del Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo bajo esa condición? ¿Hasta cuándo la iglesia va a perder identidad? Vamos a perder lo que somos, la esposa de Cristo en la tierra. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice la palabra, rogamos, reconciliamos con Dios, la luz del mundo, la sal de la tierra, eso somos tú y yo. Pero ¿somos realmente eso? ¿Realmente estamos caminando en la identidad de Dios para nosotros? ¿Realmente estamos trabajando en el Señor para alcanzar a tener una identidad? Segundo aspecto de una iglesia profética. Hermano, conoce los tiempos en los que vive. La iglesia profética tiene que saber qué tiempo se está observando. Fíjese algo que me gusta del texto. El texto comienza y dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. O sea, ¿en qué tiempo estaban? En tiempos de guerra. No estaban en tiempos de paz, de negociaciones. No estaban en tiempos de acostarse a dormir sin nadie que guardara las murallas de las ciudades. Toda la nación de Israel estaba percibiendo que los tiempos que vivían eran tiempos de guerra. Hoy yo quiero decirte, hermano, que el tiempo que tú y yo vivimos es un tiempo de guerra. Si tú no puedes percibir que estás viviendo una guerra espiritual, si tú no puedes percibir que estás observando alrededor tuyo que estamos en guerra espiritual, lamentablemente, hermano, nunca vas a poder avanzar en tu vida espiritual. Tercer aspecto que tienes que considerar en una iglesia profética. Es una iglesia que tiene sentido de propósito. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Para qué estás aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de tu vida en la tierra? ¿Para enriquecerte? ¿Para ser feliz? ¿Para alcanzar tus sueños? ¿O tu propósito es un instrumento de Dios para vencer al mal, para derrotar al mal, para quebrantar todo espíritu y toda malicia del diablo que se quiera levantar contra la iglesia y contra la humanidad? ¿Para qué estamos nosotros acá en la tierra? Sentido de propósito. No estás acá para sufrir, hermano.
No estás acá para llorar. No estás para que estés viviendo de derrota en derrota ni de crisis en crisis. Estás aquí porque el Espíritu Santo te tiene con el bendito propósito de transformar todas las circunstancias que rodean tu vida. Y el cuarto aspecto que tiene una iglesia profética es tener un sentido de destino, hacia dónde voy. Son dos cosas distintas, el sentido de propósito al sentido de destino. Propósito es por qué estoy aquí. El destino, sentido de destino es hacia dónde voy caminando, hacia dónde me dirijo, hacia dónde me voy motivando, hacia dónde voy caminando en Dios, hacia dónde estoy estableciendo mi ruta, hacia dónde quiero ir. Y nuestro caminar, el de la iglesia, tiene que ser el caminar de Dios, el caminar divino, el caminar hacia el reino de los cielos. Mi destino es verme cara a cara con el Padre y ver a mi Salvador diciendo: entra en el gozo de tu Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ese es el destino de cada uno de nosotros. Y como les digo, vamos a desarrollar en este texto estos 4 aspectos que dice la palabra. Dice, y ya lo expresamos hace un rato, que había una guerra. Y en la guerra el rey de Siria estaba buscando cómo emboscar al rey de Israel. Era un movimiento constante del rey, porque el rey no podía quedarse en un solo lugar. Entonces dice la Biblia que entonces esa planificación se estaba montando, pero cada vez que se quería ejecutar el rey no estaba allí. Pero ya va, ayer nada más habían montado el campamento, porque ya no están ahí. Algo está pasando, algo está aconteciendo, que el rey se está moviendo demasiado y yo no entiendo, no puedo montar ni emboscada como yo quiero, dice el rey de Siria. Pero dice la palabra de Dios, nos muestra a través del texto, que entonces llamó a su gente y les dijo: ¿qué está pasando? Y dice los generales: no, Señor, aquí no hay traidores, aquí no hay gente que esté llevándole tu mensaje al rey de Israel. El problema que nosotros tenemos en este momento, en este instante, es que en Israel hay un profeta, un hombre de Dios, un hombre con identidad, un hombre que sabe quién es en su vida, sabe el propósito por el cual fue colocado, y Dios le está dando revelación. Porque cuando tú y yo tenemos identidad, va a llegar algo importante a nuestras vidas. La palabra se llama revelación. Cuando Dios te revela, cuando Dios trae a tu vida la revelación divina, cuando Dios trae a tu vida, en el mover de Dios, trae las cosas, Señor, que el Señor tiene para tu vida, y comienza a mostrarte, comienza a desarrollar en ti, en el Espíritu de Dios, una visión amplia de las cosas espirituales que están pasando. Dios te va a revelar cuando el enemigo venga contra ti, cuando el enemigo quiera hacerte daño. El rey de Siria se turbaba, porque cuando tú tengas revelación tienes que entender que el enemigo se va a turbar. Vas a hacer que se mueva el infierno, vas a hacer que se mueva Satanás, vas a hacer que se turbe Satanás. Y Satanás va a comenzar a decir: bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué si tengo esta trampa contra este hombre no puedo destruirlo? Contra esta mujer la quiero destruir de tal manera. Siempre se cae. ¿Por qué? Porque hay revelación de Dios. Siempre que exista la revelación de Dios, vamos a mover los infiernos. Se van a caer todas las estrategias del enemigo. Tú y yo tenemos que tener presente esto, mi hermano y mi hermana. Cuando eres un hombre, una mujer, que tienes identidad y tienes revelación de Dios, no hay nadie que pueda destruirte. Dice la palabra que la revelación que venía estaba turbando a este rey. Estaba en conflicto. ¿Sabes? Cuando tú y yo leemos y podemos ver
tratar de expresar lo que pasa con este rey. A mí me gusta, porque puedo entender que hasta cierto punto, tú y yo, en la revelación de Dios, atraemos al enemigo hacia nosotros, que estamos capacitados para vencerlo. Y le quitamos carga a aquellos que no conocen. Le quitamos esa carga de ataques constantes del enemigo para aquellos que no conocen a Cristo. Dice entonces que el rey de Siria dijo, bueno, ¿dónde está? Y fíjense, ellos sabían dónde estaba. Es que esta palabra es tremenda. Esta palabra es fuerte, porque nos lleva a entender que ellos sabían hasta dónde estaba el profeta Eliseo. Y dice la palabra de Dios que entonces en este mover, en este andar, fueron y le dijeron, está en Dotán. Vamos a buscarlo. Y mandaron un ejército. Movieron un ejército para ir a Dotán a buscar un solo hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mover un ejército solamente por un hombre. Esto es ser una persona que está y sabe, tiene sentido, propósito. Y dice la Biblia que llevaron ese ejército, hermano, y vino el ejército y rodeó a Dotán. Y cuando el siervo de Eliseo observó a ese ejército que estaba rodeando a Dotán, tuvo temor, vino desánimo a su vida. Y quiero darte una verdad profunda en el Señor. En la raíz de todo desánimo hay una mentira de Satanás. Siempre que venga desánimo a tu vida, así como vino sobre este hombre el desánimo, es porque Satanás te está mintiendo, es porque te estás creyendo al diablo, le estás creyendo a las mentiras del enemigo. No podemos seguir creyéndole al diablo, no podemos seguir creyéndole al enemigo. Hermano, yo a veces me sorprendo cómo hay gente que cuando escucha al diablo le cree más al diablo que a Dios. Este hombre creyó en lo que estaba observando con sus ojos. No creyó en lo que el Espíritu Santo podía hacer por él, en lo que el Dios de Israel podía hacer por él, sino que entró en confusión, entró en temor. Y fíjese, llama al profeta Eliseo y le dice, mira profeta, tenemos un problema. ¿Cuál? Mira, tenemos un ejército sirio que nos está rodeando. Ahora sí vamos a morir, vamos a perder la vida porque tú te pusiste a profetizar, porque tuviste revelación de Dios, porque siempre que tú y yo tengamos una revelación, un propósito de vida, va a llegar gente alrededor nuestro a desanimarnos. Hoy te invito a que nunca permitas que nadie te desanime. Que nadie desanime ni aminale tu espíritu, lo que Dios ha puesto en tu corazón, sino que tú comiences a levantarte en el poder de Dios, que comiences a creerle a Dios, comiences a tener certeza de que el Dios de Israel está contigo y va a pelear las batallas por ti y va a vencer por ti, aunque tú a veces creas que vas a desfallecer, Dios va a estar contigo. Eso es lo que me enseña la palabra aquí. Cuando tú tienes propósito, ni la muerte puede tocarte. La muerte no puede hacerte daño. ¿Por qué? Porque Dios te va a proteger aún de la muerte hasta que Él no cumpla su propósito en ti. Yo he entendido eso en mi vida. Entiendo que el enemigo no me puede destruir hasta que Dios cumpla su propósito en mí. Que jamás Satanás va a poder hacerme daño hasta que Dios permita o diga, se acabó el propósito de este hombre, hora de llevármelo. Y me lleva. Una vez venía de Maracaibo, había estado predicando unas campañas allá, me había ido un mes. Y estaba ministrando y cuando me vine de regreso esa noche, cuando veníamos, la llanta delantera del autobús donde yo venía estalló, llegando a Barquisimeto. Entrando a Barquisimeto. Y recuerdo que todo el mundo comenzó a gritar. Yo venía dormido, pero escuchaba los gritos. Y de repente
el muchacho que venía al lado mío me dice, chamo, levántate que nos matamos. Y yo me levanto y lo volteo y tú me vas a parar a mí para decirme que nos matamos. Siéntate ahí que no nos matamos nada. Y el muchacho se quedó así como, ¿qué pasó? Y se sentó y se calmó. Y yo comencé a decir, bueno, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es vida y tu palabra dice, Señor, que tú no me vas a llevar hasta que tú no cumplas el propósito que tienes con mi vida. Hermano, no me pregunte cómo el del autobús comenzó a maniobrar el autobús para que no se volcara, para que no se estrellara. El hombre iba aproximadamente a 160 kilómetros por hora. Pudo maniobrar hasta que orilló el autobús y todo el mundo comenzó a bajarse y todo el mundo comenzó a llorar. Aún el mismo conductor estaba llorando. Y él dijo, no nos matamos de milagro, le dice a la gente que está alrededor. Y se me acerca el muchacho y me dice, ¿cómo sabías que tú sabías que no nos íbamos a morir? Yo le dije, sencillo, hermano, porque ustedes estaban conmigo y yo todavía no me puedo morir. Hasta que Dios no cumpla todo lo que ha dicho de mí, yo no me puedo morir. Y ese muchacho quedó impactado. Y yo le hablaba de la palabra de Dios. Porque tú y yo somos llamados a transformar y a cambiar vidas a través del propósito que Dios nos ha dado. Ese era Eliseo. Ese era Eliseo. Ese era el profeta que Dios había puesto en Israel. Y dice la Biblia que entonces Eliseo, al ver esto, hace una primera oración. Esta es la oración que debemos hacer todos. Señor, abre los ojos a los cristianos. Abre los ojos a nuestros hermanos para que puedan ver lo que usted y yo estamos viendo. Ciertamente vivimos un tiempo difícil porque, hermano, vemos que hay pandemia, podemos ver que hay guerra, hay una catástrofe económica a nivel mundial, hay mortandad. Podemos observar que en el mundo hay, hermano, violencia, crisis, pero también podemos observar en Dios, los que estamos en el Espíritu, que Dios está obrando milagros, que cuando hay escasez Dios da bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, podemos observar que mientras otras naciones están viviendo crisis profundas a nivel de salud, Dios ha bendecido a nuestras naciones. Cuando vemos que hay naciones que tienen 1 millón de contagiados, más de 1 millón, vemos naciones que tienen 250,000, 100,000, 90,000, y uno ve que nuestros contagios no llegan siquiera a 1,000. Nosotros podemos decir, Dios ha tenido misericordia de nosotros. No estamos observando nada más lo malo que está pasando. Estamos observando la grandeza de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios en nuestras vidas. Porque entendemos y Dios nos abre nuestros ojos. Yo te invito a que tu oración sea, abre mis ojos, Cristo. Abre mis ojos, Señor, porque yo necesito ver espiritualmente qué está pasando. Necesito entender todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Y vas a ver que Dios te va a abrir los ojos y vas a observar, así como observó este hombre. Y después viene una segunda oración de parte del profeta. La oración fue que caiga una ceguera sobre estos hombres, sobre los que vienen a hacer guerra. A mí me impacta el profeta Eliseo, porque su maestro era conocido como el profeta de fuego, el profeta Elías. Elías, cuando venían a arrestarlo, él oraba y descendía fuego del cielo y consumía a la gente. En otra oportunidad, el mismo Eliseo, unos muchachos, hijos de profetas, se estaban burlando de él porque él era calvo. Y se burlaban de él. Y dice la Biblia que él los maldijo y salieron osos de la maleza y mataron a los muchachos. Pero en esta oportunidad me impacta que él pidió ceguera. ¿Por qué no pidió a Dios que los consumiera en fuego? Y Dios lo hubiera hecho. Que en ese instante viniera animales salvajes y mataran a esa horda que venía a invadir a Israel. ¿Por qué Eliseo no tomó otra acción más agresiva? ¿Por qué pidió ceguera? Y después los lleva al campamento del rey. O sea, uno
Uno trata a veces de comprender por qué la palabra nos lleva en ciertos momentos a ver cosas que tal vez no estamos acostumbrados. Y cuando llega el rey y ve al ejército que ellos ven y están en medio de los soldados del rey y tal vez están temerosos porque piensan, bueno, ya, ahora sí nos van a matar. Y le preguntan a Eliseo, Eliseo le dice, ¿tú vas a matar a los que has tomado con tu espada y con tu arco? Esa actitud de Eliseo a mí me gusta. ¿Por qué? Porque Eliseo entendió algo que tú y yo tenemos que entender. Que nuestra batalla no es contra carne, no es contra sangre. Es contra potestades, contra principados espirituales. Cuando tú y yo entendemos que nuestra batalla radica en lo espiritual, no en lo físico. Dejamos de ver a las personas como enemigos. A veces tenemos una guerra, una batalla en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde vivimos, con nuestros familiares, y siempre nos enfrentamos y aún nos dejamos arraigar odio en nuestros corazones. Hoy quiero decirte que la palabra del Señor nos dice sobre cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú y yo nos guardamos en nuestro corazón del odio, de la rabia, de la ira, cuando entendemos que esto es espiritual, que nuestra batalla está en lo espiritual, que es una batalla no contra esos hombres que venían a matar a Eliseo, que venían a arrasar con Dotán, no, que la batalla era contra las huestes de maldad que están en los aires. Entonces podemos batallar espiritualmente y pelear contra quien debemos pelear. Tuvo misericordia de esta gente. Le dijo, perdónalos, dale de comer y que vayan a sus señores. Eso significa misericordia, hermano, la que tú y yo debemos tener por esta humanidad. Hermano, tú y yo no estamos peleando una batalla física. Todo lo que está aconteciendo significa que hay una batalla en el reino de los cielos, porque se han acelerado los tiempos proféticos, porque estamos en los tiempos de la venida del Señor. Debemos percibir en nuestros corazones que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Y ahora debemos preparar nuestro ser para esa venida. No podemos seguir jugando a la iglesia. No puedes seguir jugando a que eres un miembro de la iglesia, que te sientas. No, tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres, así como era Eliseo, siervos de Dios, hombres de Dios con identidad, hombres de Dios que entendían los tiempos que vivían, entendían el propósito por el que estaban en la tierra y sabían a dónde iban. Hoy yo te invito a que cierres tus ojos allí donde tú estás y por un instante con tus ojos cerrados yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Yo quiero que entremos en la presencia de Dios y le digamos al Señor, amado Dios, en esta hora, Padre, venimos delante de ti a pedirte que nos des identidad. Queremos ser la iglesia profética tuya, mi Señor. Queremos ser la iglesia que tú has escogido, Señor, en estos tiempos. Porque entendemos los tiempos que vivimos. Entendemos los tiempos que se están moviendo a nivel mundial, Señor. Conocemos cómo está el ajedrez a nivel mundial. Y entendemos que todo lo que está aconteciendo porque tu venida está cerca, mi Señor. Y sabemos que nos tienes con un propósito sobre la tierra, mi Dios. Haz y permite, Señor, que ese propósito se cumpla en cada uno de los que estamos acá. No permitas que cada uno de mis hermanos pierda, Señor, el propósito por el que tú los escogiste. Tú no nos escogiste para estar sentados en una banca. Tú no nos escogiste, Señor, para estar sentados esperando las circunstancias de la vida. Tú nos escogiste para cosas grandes y maravillosas. Y por eso hoy quiero pedirte que en ese sentido de propósito nos permitas llegar al sentido de destino. En el poderoso nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén.